estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofa, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ellos hablaron del desencanto que había sufrido respecto de su maestro, que fue varón, profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, pero a quien los principales sacerdotes y gobernantes se pegaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Amén. Amén. En el corazón apesadumbrado y labios candorosos añadieron: pero nosotros esperamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. Era extraño que los discípulos no recordasen las palabras de Cristo, ni comprendiesen que Él había predicho de los acontecimientos que iban a suceder. Amén. No comprendían que tan exactamente como la primera parte de su revelación se habría de cumplir la última, que el tercer día resucitaría. Amén. Los sacerdotes y principales no lo habían olvidado, ya que el día después de preparación se reunieron ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Amén. Amén. Entonces Él les dijo: oh insensatos y vagos de corazón, por creer todos los que los profetas han dicho, ¿no es necesario que Cristo padeciera de estas cosas, entrará en su gloria? Entonces aquel extraño empezó a hablar de Moisés, habla de la historia bíblica. Cristo expuso en todas sus escrituras las cosas concernientes a Él. Durante el viaje el sol se había puesto, y antes que los discípulos habían llegado a su lugar de descanso, el extraño que quiso parecer continuar su viaje. Pero los discípulos se sentían atraídos a Él. Quédate con nosotros, le dijo, se hace tarde y el día ya declina. Cristo, siendo puesta este ruego, entró a quedarse con ellos. Amén. Amén. Si los discípulos no hubiesen creído en su invitación, no hubiesen sabido que el compañero de viaje era el Señor resucitado. Cristo no impone nunca su compañía a nadie. Él se interesa en aquellos que le necesitan. Entonces estuvo preparada la sencilla cena de pan y fue colocada delante del huésped que había tomado su asiento a la cabecera de la mesa. Entonces alzó las manos para bendecir el alimento. Los discípulos retrocedieron asombrados y vuelven a mirar y ven en sus manos los rastros de los clavos. Ambos exclamaban a la vez: es el Señor Jesús. Sí, Ha amén. resucitado. Gloria a Dios. No ardía nuestro corazón en nosotros cuando les hablaba en el camino y cuando los abría las escrituras. Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén, sin importarles que ya era de noche, y hallaron reunidos a los 11 que estaban, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Las escrituras describen al menos 10 diferentes apariciones de Cristo en el periodo entre su resurrección y su ascensión. Él apareció a María Magdalena en la tumba, sí, a las mujeres en el camino, a los discípulos en el camino Maús, a Pedro, a 10 de los 11 discípulos en ausencia de Tomás, a los 11 discípulos, a 7 discípulos a la orilla del mar de Galilea, a más de 500 discípulos posiblemente en Galilea, a Jacobo, a los apóstoles de nuevo tan pronto ascendió al cielo. Luego se nos apareció a nosotros a través de la verdad de su evidencia de un Cristo resucitado. Amén. Confirmamos pues que el Señor ha resucitado, pero mientras todo esto sucedía, los soldados de la guardia romana, temblorosos de miedo, con sus rostros pálidos, daban testimonio de la resurrección de Cristo. Contaron todo lo que habían visto. No había tenido tiempo para pensar ni decir otra cosa más que la verdad. En paz procuró hablar. Sus labios se movieron, pero no pronunciaron palabras. Los soldados estaban a punto para abandonar la sala de concilio cuando una voz los detuvo. Capaz había recobrado por fin el habla. Esperad, esperad, exclamó. No digáis a nadie lo que han visto. Un informe mentiroso fue puesto en boca de los soldados. Decid vosotros. Sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras estando nosotros dormidos. Amén. Amén. De callar el testimonio de los sacerdotes, ordenaron a los guardias y le prometieron asegurar sus vidas delante de Pilato. Los soldados romanos vendieron su integridad a los judíos por dinero, en cambio de informes. Salieron con carga de dinero, pero en sus corazones no cabía la realidad que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Mientras esta noticia era llevada a Pilato, este estaba despreocupado por la
por la muerte de Jesús, pero la resurrección de un gran Salvador desató grandes acontecimientos, porque la verdad no podía quedar oculta. Jesús ha resucitado. Amén. Al escuchar esta noticia, Pilato consideró se encerró en su casa. Resuelto no ver a nadie, pero los sacerdotes llegaron a su presencia contando la historia que había sucedido, y seguramente recordó el momento del juicio de Jesús cuando le dijo: mi reino es este mundo. Si mi reino fuera este mundo, mis servidores pelearían por mí. Amén. Amén. Conclusión. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás se atrevió a pensar que había ganado, exigiendo a sus ángeles que guardasen alrededor de la tumba, procurando detener preso a Cristo. Mas su tiempo había llegado, porque el mensajero celestial había venido para confirmar que Cristo se había levantado de la tumba, libre de los dolores de la muerte, pues él mismo había dicho que al tercer día él habría de resucitar, y con él, juntamente con él, todos aquellos que creemos en él recibiremos esa libertad. Pues si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Muchos habían escuchado el testimonio de los soldados, pero entre los cerrojos de las puertas salía la noticia que Jesús había resucitado. Muchos de los que estaban en los sepulcros resucitaron con él, dando testimonio de Jesús que había resucitado. Sobre aquella tumba de José de Arimatea, Cristo había proclamado: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podría pronunciar estas palabras, porque todos los seres creados viven por la voluntad de Dios. Pero este que había venido del Padre había dicho: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar. Para muchos Cristo continúa en la tumba, para otros su cuerpo fue hurtado por sus discípulos y para otros un profeta nada más. Pero para el creyente que ha creído en Cristo Jesús, Él es la resurrección, Él es la vida, Él es un nuevo despertar y un canto para los moradores de la tierra que a través de los años hemos creído en Él. La voz que clamó desde la cruz: consumado es, que atravesó las paredes, que abrió las peñas, e hizo temblar la misma tierra, se volverá a escuchar, pero ahora desde